está lo que es nutriente, ¿no es cierto? Nutrición, alimentación, ¿qué más había? Alimento, ¿ya? Por ejemplo, alimentación, ¿qué era? La acción de algo Ingerir exterior. alimentos, ¿no? ¿Ya? ¿Y alimento qué es? Producto ¿Ah? que se consume. Productos que se consumen, ya puede ser un elemento, ¿no? Natural, puede ser procesado, hay alimentos procesados, ultraprocesados incluso ya, que ingerimos, ese es el alimento, ¿no? Y el nutriente, Compuestos para energía. un compuesto, ¿no? Claro, que una sustancia química, también correcto, que está presente en los alimentos y que va a servirnos para algo, por eso es un nutriente, ¿ya? Entonces, ahí vamos ubicándonos. ¿Y nutrición qué era? Todo, digamos, ¿no? No solo el ingerir, sino cómo asimilo, cómo se va a mover el nutriente, vamos a decir incluso el metabolismo, cómo se va a metabolizar, eso es nutriente. ¿Cómo? Es un proceso, Un proceso, correcto, sí, así lo podemos definir, el proceso que va a haber desde que quiero el alimento, cómo se digiere, cómo se absorbe y qué pasa luego, ¿no? ¿Qué pasa luego con los nutrientes? Eso es nutrición, ¿ya? Entonces, nutriente es una sustancia, hemos dicho, química, orgánica, no sé, ¿no? Que va a tener alguna función y la necesitamos para cumplir nuestras funciones biológicas. Entonces, tenemos el concepto de macronutrientes. Macro, que entendemos que es algo grande, ¿no? ¿Ya? Y sí, los macronutrientes, ya les decimos macro porque son moléculas grandes, ¿ya? Entonces se encuentran también en cantidades grandes en los alimentos, ¿ya? Hablamos en el orden de gramos de carbohidratos, gramos de proteínas en otros alimentos. Los requerimos también en cantidades de igual forma grandes de gramos de proteínas, de grasas, etc. ¿Ya? Y por eso les decimos macronutrientes, ¿ya? Nutrientes grandes, moléculas grandes. Versus a los micronutrientes que, como su nombre dice, son chiquitos, ¿ya? Son moléculas más pequeñas, los requerimos en órdenes más chicos, miligramos, microgramos, algunos de ellos, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces, entendemos macronutrientes de esa forma, ¿ya? Nutrientes grandes, los necesitamos en cantidades grandes y en el orden de gramos, y también se encuentran presentes en los alimentos sí, en esa cantidad de gramos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esos macronutrientes? Los carbohidratos o glúcidos, los lípidos o grasas y las proteínas. Eso lo han visto seguro también en algún curso de química, en el colegio, química orgánica, ¿no es cierto? Los carbohidratos, las grasas y las proteínas, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre cada uno, adentrándonos más al tema nutricional de estas moléculas, ¿ya? Vamos a ver qué son, cuáles son los platos o tipos, cuáles son los principales fuentes alimentarias, o sea, en qué alimentos nos encontramos, las funciones que cumplen el organismo y qué ocasiona su deficiencia o exceso. Entonces empezamos con los carbohidratos o glúcidos, que son compuestos orgánicos de carbono, hidrógeno, oxígeno, algunos pueden tener hidrógeno, azufre, ¿ya? Y tienen varios nombres: carbohidratos, hidratos de carbono, glúcidos, etc. ¿Ya? Glúcidos porque tienen cierto sabor saíno algunos, ¿ya? En la literatura los vamos a encontrar más comúnmente como carbohidratos, ¿ya? Así lo encontramos. Existe se clasifica de diversas formas por el número de carbono, etc. Por ejemplo, tenemos triosas, pentosas, hexosas, ¿ya? Que es según la cantidad de carbono que tienen. Una hexosa, por ejemplo, muy conocida, ¿alguien se acuerda? La glucosa, la glucosa, ya, exacto, son hexosas, ¿no? Ya. Entonces, también tenemos por el número de monosacáridos, o sea, cuando ya se van a juntar varios carbohidratos, varios monosacáridos, como oligosacáridos, polisacáridos, ¿ya? Entonces, no para que se emprendan de memoria esto, pero entonces tenemos, según vamos a decir, su grado de polimerización, monosacáridos, ¿ya? Y los más comunes son triosas, tetrosas, pentosas, hexosas. Los más comunes incluso son las hexosas. Oligosacáridos, que pueden ser disacáridos, o sea, dos monosacáridos, trisacáridos, hexasacáridos, y polisacáridos, que son muchos más monosacáridos juntos, ¿ya?
Entonces, tenemos ahí, por ejemplo, la glucosa, ¿ya? Y juntando con una glucosa con una fructosa, tenemos un, ¿qué se llama? Disacárido de 2, y ese, por ejemplo, es una sacarosa. ¿Conocen algún otro disacárido? La lactosa, la glucosa, la lactosa, Muy bien. la isomaltosa, la lactosa, la soloviosa también. Está fresco con los dos. Y si yo junto muchos más monosacáridos, llevo cadenas, ¿ya? Polímeros, vamos a decir, de glucosa, tenemos polisacáridos, ¿ya? Y por ejemplo, uno muy conocido es el almidón, que es el que encontramos en los alimentos, ¿no? En la forma en cómo las plantas almacenan su glucosa, su energía, en forma de almidón. Pero si yo parto una papa, ¿no? Y es cocida, una fécula, el almidón lo puedo ver como una harinita, ¿no? Nosotros le decimos las harinas incluso a ciertos alimentos. Lo mismo con el arroz, lo mismo con la menestra, una lenteja, un frijol que lo parto tiene como una consistencia almidonosa, ¿no? Entonces ahí está presente este tipo de glucosacáridos. Nosotros, los mamíferos, ¿cómo almacenamos glucosa? Polímeros de glucosa, pero de otra forma, ¿no? Con una diferencia en un enlace. Ya. Entonces, ¿cómo se digieren los carbohidratos? Eso seguro lo han visto o lo van a ver, repasar también en fisiología, ¿ya? Pero los carbohidratos empiezan a digerirse en la boca, ¿ya? Hay una enzima, la saliva, amilasa salival, que dicen, que empieza a romper los carbohidratos, ¿ya? Los polisacáridos empiezan a romper, pero empieza ahí y luego en el estómago pasa algo. Vuelve otra vez a. ¿Cómo? Vuelve otra vez a digerir. Continúa la. En el estómago no se digieren carbohidratos, ¿ya? En el estómago se digieren proteínas, sí, ¿ya? Porque hay unas enzimas ahí, otras proteínas, pero los carbohidratos se empiezan a digerir en la boca con la saliva y luego continúan su digestión en el intestino, ¿cierto? ¿Ya? Entonces ahí hay otra enzima que es la amilasa pancreática en este caso, que sigue cortando las cadenas de almidón, ¿ya? Y termina ahí, ¿ustedes creen? ¿O qué pasa? Termina, o sea, ya son disacáridos, ya carbohidratos más chicos, pero terminan, vamos a decir, digiriéndose o dividiéndose o rompiéndose en las microvellosidades intestinales, más específicamente en el enterocito, ¿ya? Y es donde se absorben, ¿ya? Es donde pasan ya a la circulación portal. ¿Sí? Este es el enterocito, ¿ya? Y tienen sus transportadores de sodio y potasio, ¿no? Pero los carbohidratos en este caso van a utilizar el transportador GLUT5 para entrar y GLUT2 para ya entrar a la parte de la circulación portal, ¿ya? Entonces, así es como se digieren los carbohidratos. Empieza en la boca con la amilasa salival, en el estómago no pasa nada, y en el intestino continúa en digestión con la amilasa pancreática y se absorbe en el enterocito utilizando esos transportadores que mencioné, ¿ya? Con metabolismo de carbohidratos, ¿qué podemos decir? ¿Qué pasa luego? Van hacia dónde? La circulación portal, eso quiere decir que van a dónde? Al hígado, ¿ya? ¿Y el hígado qué va a hacer? Almacenarlos y va a crear su propio polímero que es el glucógeno, ¿no? Y sin entrar mucho en detalle, sabemos que hay todo un mecanismo de regulación de ese sistema, vamos a decirlo así, porque cuando hay necesidad, entonces el hígado va a liberar el glucógeno y siempre vamos a necesitar glucosa y de alguna forma vamos a tener glucosa si es que no hay glucosa en el hígado, ¿no es cierto? Bien, ¿cuáles son las funciones de los carbohidratos? La producción de energía, almacenamiento, construcción de macromoléculas y conservación de proteínas. ¿Cómo produce energía? Porque la glucosa se oxida, ¿no es cierto? ¿Dónde se oxida? En la mitocondria, ya, ok. Por diferentes vías, ¿no es cierto?, van a llegar a producir, ¿qué cosa? Finalmente energía por ATP, que es lo que va a ayudar a hacer directamente ya el ciclo de Krebs y otros ciclos biológicos. Bien. Y se almacena, como hemos dicho, en el hígado, ¿no? Como glucógeno y también un poquito en los músculos, ¿no? Para tener energía para el movimiento.
también como el NAD van a ser formadas en base a carbohidratos, ¿ya? Pero lo principal es la producción de energía y el almacenamiento de energía, ¿ya? También la conservación de proteínas, sí, porque si yo no consumo una cantidad adecuada de carbohidratos y el cuerpo necesita igual glucosa, ¿qué va a hacer? Utilizar las proteínas o reservas musculares para producir energía, ¿no es cierto? Y por eso es importante entender este tema, porque una dieta saludable requiere carbohidratos, ¿no? Quizás en los últimos años se les ha como demonizado a los carbohidratos porque se les ha culpado de que suben de peso, y sí es cierto cuando hay un exceso, ¿ya? Pero una dieta también muy baja en carbohidratos podría ser, y de hecho es contraproducente, porque no vamos a tener la energía necesaria, ¿no? Y si tenemos un paciente que lo sometemos a una dieta, no sé, cetogénica y no está acostumbrado, no está habituado, vamos a ocasionar inmunodeficiencia, muchas cosas, ¿no? Y que sus proteínas, sus reservas musculares se bajan, o sea, lo vamos a desnutrir, ¿no? Y esto es importante cuidar, ¿ya? Porque ya en la tercera unidad vamos a hablar sobre nutrición hospitalaria, por ejemplo. El paciente que ingresa al hospital ya está en riesgo de nutrirse por diferentes factores. Entonces, si encima le voy a dar, no voy a estar vigilando de que esté teniendo una adecuada ingesta de carbohidratos y todos los nutrientes, ya va a ser contraproducente para el paciente, ¿ya? Entonces, sí es necesario consumir carbohidratos porque también ayuda a conservar las proteínas. Si no consumo carbohidratos, me voy a nutrir porque voy a utilizar mis músculos para formar glucosa, para tener la energía que necesito. ¿En qué ocasiona la ingesta de carbohidratos? Bueno, falta de energía, pérdida de peso, como ya estábamos mencionando, desnutrición calórica, bajo rendimiento, bajo desarrollo, en el caso de los niños, y un exceso de carbohidratos, lo que nos va a dar sobrepeso y obesidad, ¿no? Ya sabemos, resistencia a la insulina. ¿Por qué la resistencia a la insulina y el exceso de carbohidratos, chicos? ¿Alguien sabe? ¿Por qué qué? Ya. Un conocimiento en exceso de carbohidratos, por ejemplo, su glucosa, hace que el acondicionamiento natural que tiene tu cuerpo y el hábito que ha formado hacia la insulina que tú requieres se descontrole, por así decirlo. O sea, la insulina que tú tienes no es suficiente para la cantidad de glucosa con la que estás trabajando. Ya, voy a anotar sus participaciones ya. Marta, ¿no? Por allá, recuérdame tu nombre. Fabio. Chávez. Yo creo que al consumir bastante carbohidratos se genera la obesidad, y la obesidad es lo que ya causa la resistencia a la insulina. Bueno, es un factor. Si mal no lo vi, tiene que ver con las interleucinas, si te recuerdo. Y como te quedaba un poco ahí la base de todo esto. Ya, sí, usted también tiene sentido, tiene razón. ¿Qué pasa? Que cuando consumes un carbohidrato, ya se digiere, de hecho se desdobla, finalmente, ¿cómo lo absorbo? Como monosacárido, de glucosa es lo que va a funcionar para nosotros. Entonces, cuando suben los niveles de glucosa en sangre, sube la glucemia, hay una respuesta por parte del páncreas, ¿no? Que va a liberar insulina, ¿no? ¿Cuál es la función de la insulina? Porque es hacer que entre la glucosa en las células, ¿ya? Entonces, ¿cómo se produce? ¿Qué es la resistencia a la insulina? Como su nombre dice, que no se pierde la sensibilidad a la insulina. O sea, hay mucha insulina, pero no responde la célula. Ya no abre su puerta, vamos a decir, para que entre la glucosa, ¿ya? ¿Por qué se produce esto? Por un exceso, justo lo que llamamos el exceso de carbohidratos, ¿ya? Entonces, estamos ingiriendo tanto carbohidrato que estamos generando más glucosa, más insulina cada vez.
diabetes mellitus tipo 2, que tienen que ver con ese mecanismo de resistencia a la insulina. Las dislipidemias también tienen que ver con el mecanismo de resistencia a la insulina, ¿ya? Y cardiopatía, bueno, ¿ya? Por el exceso de grasa que se vaya acumulando de forma visceral y en los vasos sanguíneos, como en las arterias, ¿ya? Que con eso llevar a la hipertensión arterial y otras enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Entonces, eso nos puede producir una dieta excesiva de carbohidratos. Tenemos una clasificación de carbohidratos simples y complejos. Los simples van a ser monosacáridos y disacáridos, o sea, los pequeños, ¿ya? Le decimos simples porque son fáciles de digerir, ¿ya? O sea, un corte enzimático y ya está listo para absorberse, ¿ya? Y los complejos van a ser oligosacáridos y polisacáridos, ¿ya? Como el almidón, etcétera, que es más, vamos a decir, trabajosa su digestión, ¿no? Que es un enzima por acá, lo que se tiene que cortar, demora más en digerirse y absorberse, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que si yo quiero evitar, por ejemplo, resistencia a la insulina o quiero evitar picos de glucosa, debería elegir más los carbohidratos complejos, ¿no? Porque van a demorarse más en digerir y demorarse más en absorber, versus a los carbohidratos simples o azúcares simples, también se les conoce así, porque muy fácilmente se van a absorber y entonces van a generar picos de glucosa, insulina, resistencia a la insulina y sobrepeso. ¿Qué ibas a preguntar? Sí, hay esa duda que dice que el arroz, bueno, yo le toco un arroz diario, que me pasa siempre, dice que es bueno comerlo frío y no caliente. ¿Por qué está el comentario que simplemente dice? No es tanto si es frío caliente, sino hablan de congelarlo, ¿ya? Por un tema de que se forma almidón resistente en ese proceso. Y el almidón resistente, como su nombre dice, no se digiere fácilmente, es más difícil de hacer. Entonces, no vas a obtener el 100% de glucosa de ese almidón resistente, ¿ya? De ese arroz. Por esa razón. Sí, puede ser una técnica para ayudar, ¿no? Pero lo principal es el control de las porciones, ¿ya? De carbohidratos. Entonces, más importante es educar al paciente en qué porción de carbohidratos debe consumir, ¿ya? Y como adicional podemos hablar de técnicas para ayudar a que no se absorban mucho más ese carbohidrato, ¿okay? Entonces, eso en cuanto a los simples y complejos. Ya tenemos las fuentes alimentarias, todo lo que tenga sabor dulce es carbohidrato, tiene carbohidrato, como fructosa, por ejemplo. Las frutas, que la mayoría son dulces, ¿no es cierto? Tienen carbohidrato, ahí lo reconocen, ¿ya? La miel, obviamente, el azúcar, ya son productos procesados, son dulces y carbohidratos, sacarosa, fructosa. Y lo que tenga consistencia almidonosa, feculenta, tipo harinita, ya son carbohidratos. La papa, el arroz, las menestras tienen carbohidratos, una vez que partimos un frijol tiene como harinita, tienen carbohidratos, ya, así lo reconocen. Entonces pueden estar en tubérculos, ¿ya? En cereales, trigo, arroz, etcétera, fideos, las frutas, los lácteos, en este caso, ¿cuál es su carbohidrato? La lactosa, ¿no es cierto? ¿Cuál es el sabor dulce ahí? No tiene la leche precisamente por eso. Legumbres como la leche, hermanos, y azúcares dulces, ¿ya? ¿Cuáles debemos preferir nosotros? Los complejos hemos dicho, ¿ya? Y también hablamos de aquellos que sean alimentos integrales, ¿ya? Es decir, que no se les haya removido, ¿ya? Porque eso también va a ayudar que va a ser el almidón más difícil de digerir, como hemos dicho, de absorber, y encima con la fibra voy a enlentecer todavía más ese proceso y hacer de que se absorba más lentamente, ¿ya? Bien, entonces tenemos, según su velocidad de absorción, lo que hemos estado hablando, ¿no? Los simples justo son de absorción rápida y se dice que tienen alto índice glicémico, ¿ya? O sea, que elevan más la glucosa, el sal, ¿ya? Al comerlos. Y los complejos son de absorción lenta o de bajo índice glicémico. Entonces, ¿cuáles serían de alto índice glicémico simple? Las azúcares, los azúcares simples, zumo de fruta, lo que no tiene fibra, ¿no? Refrescos azucarados, miel, etc. Y los complejos, cereales y derivados, son sobre todo lo que es integral, ¿ya? Y que tenga fibra, como estábamos mencionando. ¿Listo? Bien. Y algunos ejemplos de alimentos con carbohidratos y su cantidad. En el caso de azúcar, el azúcar es 100% casi carbohidrato, ¿no? 96, 98%, 98 gramos por cada 100 gramos. La harina de trigo, 80 y tanto, ¿no? Miel, 82, arroz, 79, 80 gramos por cada 100 gramos.
entonces, como que, o sea, ¿cómo es eso de las calorías? Claro, o sea, sí, el déficit calórico que se le llama es uno de los pilares para la pérdida de peso, ¿no? Pero importa tanto que haya déficit calórico como de qué está compuesto las calorías que voy a consumir, ¿ya? Entonces, todo sí tiene, o sea, es imposible consumir 0 calorías al día, ¿no? La avena va a tener calorías, el plátano, el cojón va a tener calorías, pero lo que hay que hacer es que no exceda a mi requerimiento, ya, que esté por debajo, esos son déficit calórico, ¿ya? Entonces, una taza de avena, claro, tiene bastante calorías, pero lo que tú consumes, la taza de avena preparada ya, es 20 gramos nada más de avena que estás usando, ¿ya? 20 gramos de avena con agua que has mezclado. Y la avena, por tener fibra, es un carbohidrato complejo, sí es un buen alimento como para control de peso, pero cuidando la cantidad, ¿ya? Bien, algo que ibas a... o sea, también con respecto a todas las empresas suelen comer plátano frito. Entonces, no sé si, o sea, compensa o más bien empeora o la cantidad de ¿Por lo que es frito? Por ser frito, claro. Sí, claro. Al ser frito me está haciendo grande, pero puede caer que